Muy Buenas buenas. tardes. Muy Doctora buenas Marta, ¿cómo le va? tardes. Muy bien, gracias. Buenas ¿Qué pasa tardes. con ustedes? Para todos los participantes en el webinar de hoy, muchísimas gracias por su atención. Doctora Marta, muchas gracias por su esfuerzo y dedicación. Adicionalmente, a la plataforma B-City, saludos para todos. En el día de hoy, 25 de mayo, tenemos el gusto de presentar el webinar Gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición. Hemos visto que es muy importante tener en cuenta estos residuos de construcción y demolición porque sean de obras nuevas o de obras antiguas, generan muchos problemas, adicionalmente deterioro ambiental y paisajístico. Entonces vamos a darle la voz a la doctora Marta Díaz, arquitecta, magíster en arquitectura y urbanismo, profesora e investigadora. Muchísimas gracias, doctora Marta. Quedamos en buenas manos. Por favor, inicie su webinar y saludos para todos los participantes que están allí en la plataforma B-City para ver la presentación y escuchar su mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan de compartir este tema que es súper interesante y que es tan importante actualmente en el tema de la construcción, en el tema de la sostenibilidad, en el tema de economía circular. Todo esto conjuga lo que es trabajar con los RCD. Bueno, vamos a iniciar. Ya voy a compartir la presentación. Un momento, por favor. Bueno, espero que ya se vea claramente. Bueno, entonces aquí vamos a ver que el impacto del crecimiento de la industria de la construcción a nivel mundial, vemos cómo los edificios y tanto residenciales como no residenciales están dentro de un porcentaje alto de como cuota de emisiones de CO2. Sabemos que el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero, entonces por ende, es lo que hace que cada vez se caliente más la tierra, cada vez tengamos que utilizar medios para poder enfriar una vivienda y pues eso vuelve y hace ese círculo vicioso de emitir emisiones. Entonces, igualmente podemos ver que en cuanto a la demanda de energía a final de los edificios y construcción, son los edificios más que otros elementos como el transporte y las otras industrias que están por fuera de la construcción, hacen que esto sea uno de los temas principales para las emisiones de demanda para la demanda de energía final en el tema de la construcción a nivel mundial. Entonces, miremos a ver también cómo es el impacto del crecimiento en la industria de la construcción en Colombia. A nivel ya del país, vemos que el 30% de la industria de materiales de la construcción en Colombia se da, por ejemplo, como en el sector de la construcción, lo que más se utiliza además es un elemento o un material que es súper importante para lo que es los edificios, sería el cemento y el concreto. De ahí para allá hay otros elementos como las manufacturas de hierro y acero, tiene un 29%, un 12% serían las pinturas y químicos para la construcción, de ahí el 9% el PVC y plásticos para la construcción, un 6% estarían las cerámicas, los cables y conductores eléctricos estarían en un 5%, el vidrio un 4% y otro sería el 5%. Entonces aquí vemos como en el sector de la
construcción en Colombia tiene dos grandes demandas, que son la residencial y la no residencial, de infraestructura, las cuales tienen una cantidad cercana en pesos de 30 billones de pesos, ¿cierto? Que es más o menos el 48 al 1%. Y un COP de 32 a 8 billones de pesos, que sería un 51,9% respectivamente. Doctora Marta. Sí, dígame. ¿Podría avanzar con la presentación? Estamos en la diapositiva 1. Ay, qué pena, pero yo ya había... ¿Cómo será que era? Escape, ¿ya? Ok. Perfecto. Están viendo el cambio de las... ¿No? ¿Y por qué? Ajá. Ahí sí está cambiándola. ¿Puede Pero avanzar? aquí... Estamos en la diapositiva 4, creo. No da. Ok, entonces déjame, yo miro a ver si le doy pantalla completa, o también hay una forma por acá que era... Sí. Ok, dame un momento, por favor. Y si doy, aquí ya se ve el cambio. Ok, Perfecto, era gracias. que tenía que colocarla en pantalla completa toda. Sí, Ok. señora, muchas gracias. Entonces, como les estaba contando, el impacto del crecimiento de la industria de la construcción en Colombia, pues tiene todos estos componentes que vemos para construir los edificios: el cemento, las manufacturas, las pinturas, el PVC, la cerámica, los cables y el vidrio, y pues otros que compone pues bastante dinero y inversión dentro del tema de la construcción. Igualmente, pues eso va a tener más adelante, pues, la caracterización de residuos sólidos, ¿cierto? Porque después de ser utilizados, pues muy seguramente hay partes que no se, ya porque se dañan estos materiales o porque ya quedan residuos propios de estos materiales durante la construcción, entonces va a crear como unos impactos en Colombia. Por ejemplo, a nivel de ciudades, como vemos aquí, ya sea Medellín, Cali, en Barranquilla o Bogotá, tenemos unos promedios aproximados de cuánta materia orgánica sería que están produciéndose, y esto se refiere para los residuos generalmente que hay en las residencias, sería un 61,54% aproximadamente, mientras que también podemos ver aquí que en residuos podemos ver el papel y el cartón, que sería el 6,55%, la madera el 0,54%, el plástico el 10,78%, el vidrio el 2,39%, los metales sería el 1,04%, los textiles el 2,74% y otro sería el 14,42%. De pronto la madera no, en estos instantes no está, no tiene tantos residuos, porque ya todas estas virutas y todos estos residuos que hay de la madera se vuelven a reutilizar en la industria para hacer aglomerados y otros productos a nivel de mobiliario o de particiones o divisiones, que pues esto ayuda en parte pues como que a que la madera tenga menos residuos a nivel porcentual. Entonces, igualmente eso pasa con los metales, porque pues se reutilizan o se
las chatarrerías pues utilizan lo que sobran de muchas obras o en sí en general de lo que sobra o lo que se desecha. Entonces vemos que pues aquí pues esto lo que hace es que pensemos en cómo podemos mejorar, por ejemplo, que la reutilización de estos residuos como el plástico, ya que es un alto porcentaje, así como el papel y el cartón o el vidrio, ¿no? Entonces vemos que los residuos generados en la industria de la construcción pueden ser transformados en recursos, contribuyendo así a la economía circular, y podemos aprovecharlos, reincorporándolos al ciclo productivo y aportando con la sostenibilidad. Por ejemplo, ya podemos reutilizar el papel, los metales, el plástico, el cartón, el drywall, pétreos, la madera, el icopor, el aglomerado y el poliuretano. ¿Cuál es entonces el problema de los RC en la actualidad en Colombia? Entonces, vemos que la cobertura de recolección de residuos es del 97.4% en el área urbana y de 24.1% en las zonas rurales. En 5 municipios arrojan que sus residuos son desechados a cuerpos de agua y 4 hacen enterramiento y en un municipio queman sus basuras. Se recicla y aprovecha solo el 17% de los residuos que se generan. En el sector residuos pueden también contribuir con un 6% en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que esto es importante poder contribuir con este porcentaje a bajar esos gases de efecto invernadero y así, pues así con esto se disminuye también la cantidad de efectos que tengamos por aumento de la temperatura, ¿no? Entonces, vemos que los rellenos sanitarios de 321 municipios colapsarán en 5 años, advierte el Plan de Desarrollo Nacional, ¿cierto? El DNP del 2015. En 167 sitios no autorizados se dispone el 4% de los residuos generados, principalmente en ciudades del Caribe y del Pacífico. Por ejemplo, ciudades como Buenaventura y la zona costera del Pacífico, como que son turísticas como Huanchaco, La Bocana, tienen unos problemas grandísimos de residuos por plásticos. Entonces, pero no saben cómo procesar este plástico, no, siempre se recogen en lanchas hasta un ciertos sitios, pero vuelven y los desechan. También hay una parte allí como de educación ambiental y también, y pues por otro lado, pues como muchas veces no tienen dónde estas poblaciones, no tienen dónde botar sus desechos, finalmente estos van a caer al mar o a los esteros o a los ríos cercanos. En Colombia se producen 11.6 millones de toneladas de basura al año y solo se recicla el 17%. El PND establece que la meta del 20% al 2018 de aprovechamiento para reducir la cantidad de residuos que van a los rellenos e incentivar el reciclaje. Se requieren entonces inversiones de 3.3 billones en los próximos 10 años para garantizar el 100% de la disposición final adecuada y así podemos cerrar brechas de cobertura en recolección entre áreas urbanas y rurales. Los planos de ordenamiento departamental deben también identificar áreas para infraestructura y habilitar usos del suelo para rellenos sanitarios y también para las plantas de tratamiento de residuos. Entonces también vemos que el 80% de los municipios del país no han actualizado sus planes municipales de gestión integral de residuos. Por eso es que es tan importante que esto se ponga en marcha y ya pues ya con leyes podemos ver que esos objetivos se pueden cumplir. Incluso podemos mirar que
La gestión de residuos puede estar dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, como sería el trabajo decente de crecimiento económico, la industria y la innovación en la infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, así como las alianzas para lograr los objetivos. Ya que la meta para el 2030 de Colombia es disminuir las emisiones de CO2, reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo como punto de partida el inventario de emisiones nacionales de 2010. Entonces, con ese objetivo, pues ya se han hecho algunas gestiones a nivel de leyes que nos incentivan para poder hacer cumplir con estas metas. En cuanto a la economía circular y la gestión de los RCD, podemos ver que a partir desde la revolución industrial siempre se ha explotado los recursos naturales, ¿cierto? Y esto ha llevado a una extracción exagerada de estos recursos que lleva a una producción y una distribución y un consumo y una disposición total pues de los residuos. Ya cuando ya empezamos a ver que ya esto es insostenible, entonces ya miramos que podemos optar por una economía circular donde los desechos pueden reducirse, reutilizarse y también recibir un tratamiento y ya lo mínimo sería la disposición final, ¿no? Entonces, la base para el aprovechamiento de los RCD, entonces, según la jerarquía para la gestión eficiente de los RCD, sería, primero, medida que se debe hacer es la reducción. Para el aprovechamiento sería el reutilizar, reciclar y coprocesar. Y para ya la parte última sería lo que ya no tiene que ver con residuos peligrosos o que ya realmente no hay cómo procesarlos o coprocesar, entonces sería la disposición final. Ya, y esto se utiliza para que haya un valor energético o para un relleno sanitario o una incineración porque ya no se pueden utilizar, ya son productos peligrosos. Marco de regulación de los RCD. Entonces, en el marco regulatorio de los RCD en Colombia, primero podemos empezar por un decreto nacional, sería el 1713 del Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente del 2002, donde ya empiezan a hacer un reglamento en relación con la prestación del servicio público de aseo y también en relación con la gestión integral de los residuos sólidos. Y ya para el 2003, con la resolución del 1488 del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, se establecen los requisitos y las condiciones y los límites máximos permisibles de emisión bajo los cuales se debe realizar la disposición final de las llantas usadas y nuevas con desviación de calidad y normas de producción de clinker de plantas cementeras. O sea, aquí ya empezamos a ver que hay un problema con todos esos residuos de llantas y no tener un sitio donde debe disponer más de ese material. Entonces empiezan a buscar cuáles son las soluciones, ¿cierto? En el 2005, en el decreto 838, también del Ministerio de Vivienda, se modifica el decreto 1713. Después del 2005, en el Decreto Nacional 4741, se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos en el marco de la gestión integral. Ya hay una resolución de la 062 del IDEAN, donde presenta los protocolos de muestra y análisis de laboratorio para la caracterización físico-química de los residuos o desechos peligrosos en el país. En el 2011, en la resolución 6981 de la Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría de Movilidad, dicta los lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados y llantas no conforme con el Distrito Capital. En el 2015, ya con el decreto 1076, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el 2015, con el decreto 1079 del Ministerio de Transporte, se compila
y racionaliza la normatividad expedida por el Gobierno Nacional para la cumplida ejecución de leyes del sector de transporte, y con la resolución de 470 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamenta la gestión integral de los residuos generados en actividades de construcción, demolición RCD, y se dictan otras disposiciones. Igualmente se lleva a cabo la política nacional del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con donde recoge los principios, objetivos, componentes y acciones que se estableció en la ley 1672 de 2013 y considera la situación dinámica actual de los residuos. Además, ya en la resolución 1326 se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se dictan otras disposiciones. Bueno, entonces aquí vemos que pues hay todo un marco legal en cuanto a los residuos, y vemos cómo estos pueden ser transformados en recursos. Ya con la resolución 472 de 2017 del Ministerio de Medio Ambiente, se establecen disposiciones para la gestión integral de residuos y los procesos para su reincorporación al ciclo económico, soportando el aprovechamiento de estos. Dentro de estas modificaciones, dentro de estos hubo unas modificaciones a la resolución el 23 de noviembre del 2021. Bueno, entonces aquí ya les comparto también, por ejemplo, la clasificación de los residuos de demolición de acuerdo con la regulación vigente. Los RCD corresponden a los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas. Se encuentran así entonces los siguientes tipos o categorías de los residuos de construcción aprovechable y los no aprovechables. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que están los materiales de limpieza de terrenos, los cuales dan como productos unas coberturas vegetales, ¿cierto? Entonces, los materiales de excavación, que serían las tierras, limos y materiales pétreos, productos de esta actividad, los residuos de obras de cimentación como pilotajes e infraestructura vial, que da como productos arcillas, bentonitas y demás, como hormigón, petros y asfálticos como el de las vías, ¿no? Entonces también tenemos que los residuos resultantes de la construcción nueva, de ampliación, reparación y demolición, da como resultante productos pétreos y no pétreos. Entre los pétreos están el hormigón, las arenas gravillas, cantos, cerámicas, sobrantes de mezclas de cementos y concretos hidráulicos. Y entre los no pétreos estarían los vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, sin estaño, plásticos tales como el PVC, el polietileno, policarbonato y acrílico, espumas de poliestireno, de poliuretano, gomas y cauchos compuestos de madera o cartón yeso como el drywall. Entonces, pues esta es la clasificación de los residuos de demolición, esos que resultan pues de la actividad como la construcción y que son de carácter aprovechables. Y entonces ya aquí podemos ver la clasificación de los residuos. Estaría de los no aprovechables, que serían los contaminados con residuos peligrosos, los que por su estado no pueden ser aprovechados, los RCD que tengan características de peligrosidad, y estos se regirán por la normativa ambiental especial establecida para su gestión. En este marco legal de los residuos de construcción estarían, como habíamos hablado, la resolución 470/2017, cuyo objetivo es establecer las disposiciones para la gestión integral de residuos de demolición y aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan los RCD de las obras civiles o las de otras actividades conexas en el territorio nacional. Entonces aquí podemos ver por algunas definiciones para que podamos entrar como ya en materia, mirar cómo es esta resolución, cuál es este marco legal. Por ejemplo, dentro de estos hay unos actores que sean los contratistas,
subcontratistas y demás operadores de obra que generen estos residuos deberán determinar si se clasifican como gran generador de RCD o como pequeño generador de RCD. Entonces, vamos a ver quiénes son estos actores dentro de la generación de RCD. Serían el gestor de RCD, que es la persona o empresa que realiza actividades de recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y o disposición final del RCD. Gran generador de RCD, que requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades o licencia de intervención y ocupación del espacio público, proyectos que requieran licencia ambiental. La obra tenga, es necesario que la obra tenga un área construida igual o superior a 2.000 metros cuadrados. Entonces, esto ya tiene que ver con constructoras, y proyectos de alta envergadura. Estaría el pequeño generador, que no requiere la expedición de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y o licencia de intervención y ocupación del espacio público. Requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades o licencia de intervención y ocupación del espacio público, proyectos que requieran licencia ambiental, pero que sean menores de 2.000 metros cuadrados. Entonces, como las condicionantes de estos. También estaría el receptor, que es la persona natural o jurídica, es que sin que la gestión de residuos de construcción y demolición constituya su actividad principal y utilice los RCD para aprovechamiento como materia prima dentro de su proceso productivo a través de simbiosis industrial, ya sea en proyectos, obras o actividades de la misma persona o de personas dentro del territorio nacional bajo las condiciones establecidas en esta resolución. Y eso fue lo que cambió en la resolución 472 para el 2021, ¿cierto? En el artículo 2. Dentro del marco legal estarían también digamos que la jerarquía en la gestión de los RCD. Entonces, por lo tanto, se deberá priorizar las actividades de prevención y reducción de la generación de RCD. Como segunda, deberá hacerse una reutilización. Se implementará el aprovechamiento y como última opción se realizará la disposición final de los RCD, que eso fue lo que vimos en esa pirámide invertida en cuanto a la jerarquía de la gestión de los residuos de construcción y demolición. Aquí vamos a ver entonces cómo es la gestión integral de los RCD, que sería reutilización de residuos de la construcción y demolición, como por ejemplo se ha convertido en una estrategia fundamental en el sector con el objetivo de lograr su sostenibilidad, para transformar el concepto de residuo, para considerar estos productos y materiales como un recurso. Entonces, el ritmo de extracción de los recursos genera un flujo constante de residuos que el medio ambiente es incapaz de absorber. Claro, ya no hay suficientes lotes o suficientes espacios, terrenos para poder depositar tantos residuos de construcción o residuos generales. Entonces, por eso se está optando desde la sostenibilidad por volverlos un material o un recurso para ser transformado y en un nuevo producto. Para esto, con el objetivo de resolver la crisis que se ha generado y así se devuelvan a su condición de recursos para ser reutilizados en el futuro y para lograr la sostenibilidad. Entonces, hay ciertas actividades dentro de la gestión integral de los RCD, como son la prevención y reducción, la recolección y transporte, el almacenamiento, el aprovechamiento y la disposición final. También está, pues, para explicar esto, la prevención y la reducción del RCD, serían los generadores de RCD deberán implementar medidas para la prevención y reducción, incluyendo como mínimo lo siguiente: la planeación adecuada de la obra, que incluya la determinación de cantidad estrictamente necesaria de materiales de construcción requeridos, evitando la pérdida de materiales. Esto es súper importante, ya que la planificación ayuda a reducir todo este material generado dentro de la obra.
Entonces, es importante hacer este plan. Realizar la separación por tipo de RCD en la obra también es de tipo organizacional, o sea, de organización de este material. Es importante el almacenamiento diferencial de materiales de construcción. También es muy importante hacerlo, igual que el control de escorrentía superficial y manejo de aguas lluvias dentro de la obra cuando sea necesario. Entonces, también podemos ver que dentro de todo esta actividad estaría la recolección y el transporte de los RCD, que deberán cumplir como mínimo estas condiciones. La carga deberá ser acomodada de tal manera que el volumen esté a ras del platón, del transporte o volqueta o contenedor más bajo de este borde y que, por supuesto, debe ser cubierta para así evitar la dispersión de partículas durante el transporte, evitando también el contacto con la lluvia y el viento, así como que los vehículos utilizados deben cumplir con todas las normas vigentes de tránsito y transporte y emisiones atmosféricas. También el almacenamiento de los RCD deberán establecerse uno o varios sitios para la ubicación temporal de los residuos de construcción y demolición, y también tener unos depósitos para su recolección o transporte con fines de aprovechamiento o disposición final, con la cual se debe efectuar la separación de acuerdo al tipo de RCD y cumplir con las siguientes medidas mínimas: establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del lugar de almacenamiento, realizar obras de drenaje, control de sedimentos, estar debidamente señalizado, realizar acciones para evitar la dispersión de partículas. Es súper importante tener en cuenta todos estos puntos para poder hacer un adecuado almacenamiento. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo de una separación de obra de los residuos, en donde se dispone de un orden de suministro y transporte de materiales evitando pérdidas, donde se adecua sitios de almacenamiento y de exposición final, y también hay unos puntos de acopio. Ya se gestionan los materiales para que se incorporen al circuito de reutilización o reciclaje dentro de la obra. Por eso una parte se reduce y se reutiliza. Ubicar residuos en contenedores o puntos limpios. Y así también es necesario evitar el impacto visual, hacer una correcta señalización, tener un adecuado drenaje y control de sedimentos, y también se debe dar una cobertura evitando dispersión de partículas, ¿cierto? Como de polvo, pues a raíz de este almacenamiento. Por ejemplo, también es necesario tener unos puntos limpios, ¿cierto? Estos puntos limpios, como vimos en la diapositiva anterior, sería la separación y el almacenamiento temporal, que se deberán contar con un mínimo contar con un mínimo con las siguientes áreas de operación: por ejemplo, la recepción y pesaje, separación por tipo de RCD, almacenamiento, y los puntos limpios podrán ser de carácter regional. Entonces, en cuanto al aprovechamiento, se refiere a las instalaciones donde se realizan las actividades de separación, almacenamiento temporal, reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD en plantas fijas y móviles a través de un receptor. Las plantas de aprovechamiento son necesarias, y estas pueden ser fijas o móviles. Y, por ejemplo, en las fijas serían instalaciones que operan de manera permanente en un predio determinado, que incluyen edificaciones, maquinaria y equipo. Planta de aprovechamiento móviles serían las instalaciones de transitorias acondicionadas en un sitio, ¿cierto?, de generación, los cuales incluyen maquinaria y equipo. Entonces, siempre en esta clase de plantas de aprovechamiento habrá una recepción y un pesaje. Se hará separación y almacenamiento por tipo de RCD aprovechables, un aprovechamiento, un almacenamiento de materiales procesados.
Por ejemplo, aquí podemos ver cómo es los residuos son transformados en recursos en esta gráfica, donde por medio de la gestión integral de residuos de construcción y demolición, vienen desde la obra o demolición, llegan a la planta gestora integral exterior de RCD, los escombros, estos son pesados y documentados para después llegar a un tiraje primario, y de allí se empieza a hacer una zona de descarga, tener una zona de descarga, hacer un triaje secundario, después una trituración y cribado, y esto lo que hace es que se empiece a clasificar adecuadamente todos los materiales, ¿cierto? Como por ejemplo, en un solo punto la madera o los metales o los plásticos, los áridos reciclados, ¿cierto? Y para poder tener una mejor disposición de estos materiales para las empresas que lo requieran para poder hacer una nueva producción material o producto. Entonces, los residuos peligrosos en la industria de la construcción son los que no se pueden aprovechar, como habíamos visto, y estos pueden ser peligrosos, ¿cierto? Como los envases de soldadura y limpiadores, los residuos de impermeabilizantes, residuos de pintura, luminaria fluorescentes, materiales contaminados por sustancias peligrosas, envases de aceite y combustibles, y el asbesto cemento, que pues está prohibido, pero pues hay muchas casas y sitios que tienen, pues que los están desmontando, entonces estos son ya materiales de origen peligroso. Esto van para una disposición final. Entonces, los sitios de disposición final de RCD serían sitios que están identificados por el municipio, en donde un grupo técnico interdisciplinario de trabajo está dentro de un plan de gestión integral de residuos sólidos regional y aplica los criterios y clasificación 070 de prioridad de áreas cuyo paisaje se encuentren degradados, minas, canteras, etcétera. Entonces, en estos sitios sería la disposición final de los residuos que ya vimos con anterioridad. Bueno, entonces, ¿cómo podemos empezar como a hacer esta planeación dentro de la obra? Entonces, tenemos que tener un plan de manejo ambiental de RCD, que es un instrumento de gestión que contiene un conjunto detallado de acciones, medidas y actividades orientadas a prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los efectos ambientales negativos que causan una obra de construcción. Entonces, aquí el principal objetivo es establecer planes de manejo ambiental, el PMA, que logre gestionar adecuadamente los impactos ambientales generados por una obra, evitando la afectación de los recursos naturales de sus entornos y en la región. Y con esto vamos a minimizar y prevenir la generación de residuos, impulsar el reciclaje y reutilización por medio de mejores formas de producción, ser más eficientes en el uso de materias primas, energía, agua y combustible, y finalmente optimizar el uso de los recursos naturales. Ese es parte de los objetivos de este plan de manejo ambiental. Pues aquí vemos, por ejemplo, el artículo 14, el contenido del programa de manejo ambiental del RCD. En programa deberá tener como mínimo la información establecida en el anexo 1 de la presente resolución. Entonces, aquí vemos los formatos únicos para formulación de implementación del programa de manejo ambiental de RCD, donde pues le pregunto los datos del generador, datos de la obra, como ubicación, área del lote, área de construcción, y una serie de documentación pues que se debe adjuntar. También está cuál es la proyección de RCD a generar, qué cálculo deben de tener en toneladas.
lotes de residuos de construcción y demolición susceptibles de aprovechamiento, o productos de excavación y sobrantes de adecuación de terreno, productos de cimentaciones y pilotajes, pétreos, no pétreos, residuos de construcción y demolición no susceptibles de aprovechamiento, como serían los que están contaminados o son los peligrosos, los que por su estado no pueden ser aprovechados o los que tengan características de peligrosidad. Entonces, eso es uno de los formularios que hay que llenar como parte por ejemplo, de una constructora que es necesario que empiece a hacer su plan de manejo ambiental. Y aquí, por ejemplo, tenemos ese formulario que debe también tener una proyección en toneladas de la cantidad de RCD que puede generar la obra a futuro. Aquí, por ejemplo, vemos que los roles en la generación del RCD, entonces, como ya habíamos hablado de esto anteriormente, ya para hacer un recordatorio que el pequeño generador es el que no requiere licencia de construcción ambiental o requiere licencia con un área menor de 2.000 metros cuadrados. El gran generador de RCD es el generador de RCD que requiere licencia de construcción ambiental. Y los gestores de RCD son las personas naturales o jurídicas que realizan actividades de recolección y transporte. El receptor es la persona natural o jurídica que utiliza RCD para aprovechamiento como materia prima a través de simbiosis industrial. Y estos son importantes, por ejemplo, esto de las simbiosis industriales, ya que son, por ejemplo, empresas como Corona o como Pavco que vuelven a reutilizar estos materiales, así como Argos o los cementos Cemex, ¿no? Que son empresas grandes que empiezan a incorporarlos dentro de sus productos para generar un nuevo producto, ¿no? Aquí vamos a ver las obligaciones del generador de RCD, por ejemplo, sería en cuanto al generador, sería formular, implementar, mantener, actualizar el programa de manejo ambiental del RCD, cumplir la meta para grandes generadores del artículo 19, reportar a la autoridad ambiental competente el cumplimiento de la resolución final de cada trimestre durante la ejecución de la obra, entregando los anexos 1, 2, 5, 6 y 7 de la resolución. Entonces, esos grandes generadores realmente están obligados siempre a cada 3 meses durante la ejecución de la obra estar entregando estos anexos para ver qué cantidad de RCD están generando. Los grandes generadores cuyas actividades estén sujetas a licencias ambientales deben realizar los reportes a través del informe de cumplimiento ambiental. Y los pequeños generadores tienen la obligación de entregar los RCD a un gestor de RCD para que realicen las actividades de recolección y transporte hasta los puntos limpios, sitios de aprovechamiento o disposición final según sea el caso. Entonces, por ejemplo, hay muchos gestores lo que hacen, por ejemplo, se especializan en ciertas materiales de RCD, como por ejemplo hacen para esto un portal diseñado para la correcta gestión de residuos, hacen un levantamiento estadístico, hacen un análisis de beneficio ambiental, dan certificado de disposición final, establecen un calendario de recolección entre otras cosas, así como una dotación de lonas y BPACs para el embalaje de residuos en los proyectos y señalización. Y, por ejemplo, se especializa en ciertos productos de residuos como son madera, sobrante como estivas dañadas o en desuso, formaletas o camillas dañadas o en desuso, residuos pétreos como ladrillos quebrados o sobrantes, cerámica blanca quebrada, fragmentos de cerámica, bloques de concreto dañados, morteros secos y fragmentos de roca, residuos peligrosos, envases de soldadura y limpiador, residuos de impermeabilizantes, residuos de pintura, luminarias fluorescentes, materiales contaminados con sustancias peligrosas, envases de aceite y
y combustibles. Residuos de PVC, restos de tubería PVC conduit, tubos de tubería PVC sanitaria y agua, restos de tubería PVC como la naranja, canales y bajantes dañados. También el residuo de icopor, acetona en desuso o brande y empaques de electrodomésticos, residuos drywall, recortes de drywall, láminas de drywall rotas, residuos metálicos, sobrantes de malla electrosoldados, sobrante varilla, sobrante perfilería drywall, sobrante canaleta metálica y sobrante tubería. Entonces vemos como todos estos elementos que están sobrando de una obra, todos se pueden reutilizar. Y generalmente siempre salen unos productos, por ejemplo, con unos sellos que son importantes dentro del mercado porque esos indican una sostenibilidad. Entonces, aquí los gestores de RC también tienen unas obligaciones, ¿cierto? Que sería inscribirse ante una autoridad ambiental, regional, urbana, con competencia en el área de donde desarrollan sus actividades, contar con equipos requeridos de acuerdo a las actividades de manejo de los RCD, expedir constancia al generador que incluya la información contenida en el formato del anexo 2, presentar a la autoridad ambiental competente regional o urbana el reporte anual del año anterior, indicando la cantidad y destino final de los residuos. Los gestores que operen puntos limpios o plantas de aprovechamiento deberán formular e implementar el documento contenido de las medidas mínimas de manejo ambiental que trata el artículo 10 y deberán ser responsables de la disposición final del RCD, ¿ya? Según las medidas mínimas que se tratan en el artículo 12. Por ejemplo, algunos ejemplos de gestoras de aprovechamiento del RCD serían MAX, Soluciones Ambientales SAS, en Bogotá, Reciclados Industriales en Colombia SAS, Progea del Valle, Ecoingeniería, Sin Escombros SAS y Cinesco. Pues igualmente actualmente hay muchos más, cada vez va creciendo esta industria, esto es prácticamente una industria que se ha vuelto súper importante. Ahora, por ejemplo, aquí podemos ver como el aprovechamiento de los redes puede estar disponibles según el orden de suministro y transporte de materiales, evitando pérdidas. Ya habíamos visto que pues se deben de pesar, se deben separar, que se deben aprovechar para ser comercializados. Y ya las obligaciones del departamento, municipio y distrito serían que deben ajustar el programa de gestión de RC del Plan de Gestión Integral de Residuos, o sea, PGIRS, municipal y regional, teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente resolución, proveer campañas de educación, cultura y sensibilización sobre la gestión integral de los residuos, además de los incentivos para el uso de material reciclado proveniente de los RCD en proyectos de infraestructura pública, identificar áreas donde se permite la operación de las plantas de aprovechamiento, puntos limpios y sitio de disposición final. También ejercer labores de seguimiento y control al manejo de los RCD. Presentar la autoridad ambiental regional urbana. Cada trimestre el reporte del periodo anterior. ¿Ya? Estos serían como las obligaciones de los municipios y departamentos y distritos. En cuanto a la gestión del RCD como plan de gestión integral de residuos sólidos. Y la autoridad ambiental también tiene unas obligaciones, que sería implementar mecanismos para realizar la inscripción de los gestores de RCD conforme al anexo cuarto, efectuar el seguimiento y control de las actividades realizadas por los generadores y gestores de RCD, tener acceso a través de su página web de un listado de gestores de inscritos en su jurisdicción, precisando el tipo de gestión y tipo de RCD actualizada cada 3 meses. O sea que si queremos buscar qué tipo de gestores hay dentro de nuestra ciudad o en alguna ciudad en particular, podemos consultar la página web con este listado, que es pues que cada autoridad ambiental competente en una región puede
estar actualizando cada 3 meses. Entregar reportes al Ministerio de Medio Ambiente también es una de las obligaciones de esta autoridad ambiental. Y bueno, aquí ya vemos cómo son estarían las obligaciones del receptor, que sería especificar el proceso. O sea, estos son de las empresas que reciben estos materiales para hacer un producto, generar un producto nuevo. Entonces, sería especificar el proceso, el proyecto u obra activa para el cual el RCD será utilizado como materia prima. Entregar al gran generador los soportes de aprovechamiento de RCD, registro fotográfico, para lo que se requiere el RCD. También adjuntar copia y permisos, autorizaciones y licencias para realizar esta actividad, contar con un área de almacenamiento debidamente separados, expedir constancia al generador de la cantidad exacta de residuos aprovechados. Si el generador receptor son la misma persona natural o jurídica, se debe pedir el certificado de declaración de la información contenida en el anexo 7. Entonces ya habíamos hablado de la simbiosis industrial, que pues tiene que ver con estos receptores, que es la posibilidad de adquirir materiales certificados bajo normas IDU para sus obras y así cumplir con las nuevas disposiciones ambientales sobre manejo de residuos y porcentajes de su uso obligatorio de materiales provenientes del aprovechamiento de escombros de construcción, obteniendo ahorros significativos y ayudando al cumplimiento de la normativa legal ambiental. Y entre esos, como ya les había dicho, estaban Cemento Argos, Corona, Dicol, Pavco, Endural. Entonces aquí vemos que las metas de RC para generación según categoría del municipio están, por ejemplo, a categoría especial un 25%, categoría 1 y 2 un 15% y categoría 4 y 5 y 6 un 5% para este año, ¿cierto? Tenían que estar cumpliendo. Y cada 3 años, incluso hasta 2030, están aumentando estos porcentajes, ¿no? Entonces el generador debe aprovechar y debe gestionar la totalidad de sus residuos y realizar el máximo aprovechamiento posible. Cada vez se van a exigir más aprovechamiento de los RCD para las obras y mirar qué nuevos productos se pueden realizar con estos. Pues aquí están las categorías municipales para las metas de reducción de residuos. Pues cada municipio según la población y los ingresos mínimos están, y en su grado de importancia económica tiene pues estas metas de reducción. Y pues finalmente el proceso de la economía circular en la industria de la construcción es súper importante, donde vemos que desde la misma etapa de diseño, la construcción, el uso, debemos de pensar en qué se va a producir, en qué cantidad de residuos se van a producir y cómo se van a reducir, cómo se van a gestionar y para hacer una reutilización, para hacer una separación en la fuente, un almacenamiento, una recolección, tener un transporte y finalmente el aprovechamiento. En todo caso, esto lo que produce es una innovación de productos fabricados a partir de RCD, donde pues entendemos que esto también sirve para que universidades privadas puedan crear patentes con nuevos productos por medio de los generadores, receptores y pymes. ¿Ya? Y finalmente, pues esto lo que nos va a dar son productos con unos sellos, son de sostenibilidad y que pueden estar vinculados a estos sellos internacionales como BREEAM, LEED y que finalmente van a tener los usuarios de proyectos, así como diseñadores y constructores. Bueno, hasta aquí llegó la presentación. Espero, no sé qué preguntas tengan por el momento. Doctora Marta, primero que todo, muchas gracias por su presentación magistral. Vemos que hay un gran influjo de la resolución 472 en este tipo de residuos de construcción y demolición. Primero que todo, muchas gracias. Queremos mencionar a los patrocinadores de este webinar, que serían GalCoach, Team Arquitectura Bioclimática, Project LED,
GPA-SAS, B-City, Megacables y el programa Organizaciones Seguras. Queremos en esta parte comentar que estamos abiertos para recibir este tipo de patrocinio y que puedan colocar su pantalla con la publicidad que se requiere en cada caso y que puedan conocer sus actividades, sus productos y el desarrollo que quieren realizar con el público. Pues inicialmente quiero hacerle una ronda de preguntas en vista del tiempo, pues voy a preguntar específicamente cómo aumentar el reciclaje en RCD. ¿Qué recomendaciones nos puede dar? ¿Cómo? Perdón, otra ¿Cómo vez. considera que podemos aumentar el reciclaje del 11.7 Ok, que menciona? bueno, entonces, no, lo principal, pienso que es reducir. Si uno reduce, creo que al ser una buena planificación de la obra y lo que se trata es de reducir en vez de producir RCD, es un gran estímulo para no tener tantas emisiones de CO2, como vimos que era un 6% que se puede, que esto aportaría para reducir las emisiones de CO2. Pienso que el reducir es muy importante. Ya lo que no se pueda reducir, pues debe aprovecharse por parte de la industria. O sea, eso es lo principal. Incluso productos como el icopor ya se pueden reciclar y reutilizar. Se puede utilizar como, por ejemplo, para producir pinturas. Hay universidades que han utilizado, han hecho investigaciones acerca de esto como para poder producir otro producto como la pintura, ¿no? También, por ejemplo, los de todos los residuos de arcillas o bloques se pueden hacerse prefabricados, incluso como ladrillos o bloques de concreto o prefabricados en concreto como pisos. Entonces, cada vez lo que me parece más importante es reducir. Y de ahí para allá es la innovación en la industria, que se puede producir con el RCD. Perfecto, muchísimas gracias. Otro tema está relacionado con la reducción del 20% de los gases de invernadero, como esa meta de Colombia 2030. ¿La ve usted viable? ¿Cree que la podemos cumplir? ¿Vamos bien? Pues siempre hay estas metas, lo que genera son normativas, ¿ya? Y a través de las normativas es que obligan a que se cumplan eh, estas, eh, o sea, para poder cumplir las metas hay que hacer normativas. Entonces, obligan a los sectores como la construcción a que sean más eficientes, a que estén dentro de la sostenibilidad y de ahí en adelante poder alcanzar esas metas. Es la forma más, o sea, como la forma en que los gobiernos pueden lograr estas metas generalmente. Es a partir de normativas y por supuesto ya vendría una educación, pero la forma más segura es de esta forma. Otra pregunta que nos hacen es si hay algún comentario sobre el estado de la construcción, del sector de la construcción en el momento actual. O sea, hay una reducción muy grande de la construcción. O sea, que la preocupación es que la reducción digamos, de los residuos generados no sea porque se deje construir. No, como les digo, al reducir es porque hay una planificación. ¿Ya? Al planificar, evitamos errores. Por ejemplo, hay metodologías como la BIM que nos ayuda a tener una mejor planificación de la obra y desde el mismo diseño se reducen mucho los errores.
Entonces, esa es una buena forma de reducir, por ejemplo, fallas o errores en la obra y poder tener que demoler, ¿cierto? Entonces, hay que evitar demoler innecesariamente. Y si por ahí, como también hacer una planificación, reducir la cantidad de materiales que vamos a utilizar en cuanto a y que generen desperdicio, entonces eso hace que haya menos reducción. Igualmente, como dicen, es que también hay unas metas de, de aprovechamiento, entonces se debe aprovechar al máximo, ¿ya? Para evitar que más se tengan que, como hay un incremento en la construcción en todo caso, pero también hay un incremento en la población, vemos que esto lo que va a evitar por ejemplo, tener esas cantidades de basura o de escombros en lugares como vertientes o cerca a paisajes, hacer una contaminación visual, ¿ya? Y también una contaminación ambiental. Entonces, realmente lo que se debe hacer es tratar de aprovechar al máximo todos estos materiales residuos de construcción, tanto en la obra como por fuera, y poder hacer unos nuevos productos por parte de la industria. Sí, señora. Adicionalmente se ven en la ciudad específicamente de Cali, por la ciudad de Humón Bolívar, se ve la escombrera, pero también se ven otras escombreras en los diferentes municipios del Valle y pues en otros municipios adicionales, por supuesto. ¿Esas escombreras son legales o realmente tenemos problemas de cumplimiento de ley? Algunas son ilegales, por supuesto, pero mira que con estas normativas lo que hacen es, en parte, es reducir esas escombreras ilegales, porque como te obligan a llevar unos formatos en anexos y hacer un plan integral de manejo de RCD, entonces ahí hay un control más minucioso sobre estos residuos y finalmente, también tienes que colocar dónde hay esa disposición final. Ya sabemos que por obras pequeñas, muy seguramente no hay cómo tener este control. Ya obras que no están dentro, por ejemplo, de una constructora, que son obras que se hacen generalmente en casas o apartamentos que producen demoliciones, ¿cierto? Entonces, generalmente si estamos educados o pertenecemos a este gremio, siempre vamos a buscar un transporte que pueda llevarlo a un sitio de disposición de escombros, pues, que sea legal. Pero si no hay esta costumbre, ya porque sea o el maestro o el dueño de la obra que no les interese, pues por supuesto existirán estas escombreras ilegales. Entonces, siempre es como un poco de educación, un poco de control y pues también de estar conscientes que es necesario hacer ese aporte a la sostenibilidad y a la no contaminación ni ambiental, tampoco a la contaminación visual. Perfecto, doctora Marta. Una pregunta sobre la autoridad ambiental. ¿Está realmente ejerciendo la función o realmente es solo algo, digamos, basado en visitas o en reportes? Pues esa es la impresión que queda. Pues la verdad, pues ellos deben de ejercer como autoridad ambiental, deben ejercer su papel, ¿ya? Por eso cada vez hay más normativas, hay más seguimientos. Generalmente, como les digo, esto se hace en las constructoras. Las constructoras deben cumplir. Ellos tienen una revisión, es cierto, la gestión ambiental y el plan de manejo ambiental, el cual es presentado ante las autoridades. Por supuesto que si llegan y auditan cualquier empresa de estas, y deben tener sus documentos al día. Pienso que cada vez más hay más control y pues más conciencia. Yo creo mucho también en la conciencia que debemos de tener acerca de la sostenibilidad, acerca de que este planeta nos está pidiendo desde hace rato
que tengamos más control del uso y del, desde la misma casa debemos tener más una educación ambiental del reciclaje, en disponer de debidos, por ejemplo, hacer el reciclaje necesario, lo orgánico, lo que definitivamente es, no se, o sea, lo que no, no es aprovechable y lo aprovechable. Entonces, desde allí, desde esa educación, desde que va desde la casa, ahí estamos ejerciendo un poco el control sobre la contaminación ambiental y ya pues ya viene a más grandes escalas, como sería ya las constructoras que deben cumplir, ¿ya? Y pues ya es, ya la autoridad ambiental debe ejercer ese control, ¿ya? Eso es lo que se debe hacer para poder hacer la reducción. Entonces, creo que sí, están trabajando todos. Lo que pasa es que a veces, por supuesto, hay se desvían también, ¿no? Entonces desvían pues ciertas, ya como les digo, eh, no hay, a veces no hay ese control es porque ya es como a pequeña escala, ya a pequeña escala, construcciones que son a veces que no tienen ni siquiera licencia, como veíamos ahí, entonces no hay esa conciencia y entonces ellos pueden botar los escombros en cualquier lado, hasta en los ríos y muchas veces no, o sea, ni siquiera, o sea, no hay un control allí, ya en esa parte no hay control porque muchas veces lo hacen en el escondido, entonces no hay cómo hacerlo, pero si uno tiene una conciencia desde como arquitecto, como dueño de una obra o como propietario de una obra, creo que de ahí hay, o sea, se está haciendo ya mucho. Perfecto, excelente tener la conciencia. Y finalmente la pregunta, si hay alguna recomendación para aumentar el reciclaje, la utilización de materiales plásticos, como usar como comentaba, la tubería, el cable, Sí, diferentes elementos plásticos. claro que sí. Por ejemplo, se hace madera plástica, la tal madera plástica que no es madera, simplemente es que es un producto que sale del reciclado del plástico. Entonces, o sea, es muy utilizada actualmente. Se pueden hacer obras tanto a nivel de lo urbano como parques, puentes peatonales, ¿sí? En todo ese nivel peatonal, se pueden utilizar en fachadas, en pisos, entonces ya hay parte, ayuda a la sostenibilidad porque también se evita que más bosques sean cortados solamente para producir pisos o, o como parte de un edificio, ¿no? Entonces esto pues ayuda mucho, también pues también se reutiliza en diferentes, o sea, diferentes productos, pero principalmente lo que he visto que es muy utilizado actualmente es para hacer esas maderas plásticas. Y no sé, pues es muy diverso, ya también hay otras industrias, no solamente la construcción, que pues reutilizan el plástico, o sea, es muy importante el plástico, así como el papel y el cartón. Perfecto, doctora Marta, muchísimas gracias. Ha sido una explicación bastante detallada. Le agradecemos su tiempo. Eh, No, con mucho gusto. Definitivamente, gracias por contar con usted, con CIMA Arquitectura Bioclimática y con un saludo a nuestros amigos de Galcoch, Project LED, GPA SAS, Visiri, Megacables y el programa Organizaciones Seguras. Queremos contar con nuevos webinars. Esperamos que puedan participar a través de la plataforma Visiri y un saludo para todos, una feliz noche y muchas gracias por todas sus orientaciones. No, con Gracias, mucho doctora gusto. Marta. Muchas gracias a ustedes por siempre darme este espacio y con mucho gusto en lo que pueda, pues, otra vez tener la oportunidad, sería muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, una feliz noche.
Lo Hasta mismo, que luego. esté muy bien, hasta Gracias. luego.